Muchas bendiciones para todos. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos, y estamos ubicados en San Antonio, al final de la calle en San Antonio, en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Seguimos con nuestra serie en el libro de Esther, Antiguo Testamento. Hoy estaremos en el capítulo 3, un inicio y una introducción bastante larga, fuerte por el contenido de la historia. Y también quedó algo muy claro. En este libro, siendo uno de los dos libros que en todo el Antiguo Testamento no se menciona a Dios, ni se menciona el Espíritu Santo, ni al Redentor que había de venir, ciertamente, ante la ausencia de eso, sabemos que está presente la huella imborrable del Dios que gobierna todos los eventos. Cada una de las cosas que vimos en el primer capítulo y en el segundo capítulo han sido determinados por Dios desde mucho antes. Y Dios va introduciendo personajes en la historia. Hasta este momento hemos conocido del rey Asuero, hemos conocido de Vasti, la mujer que fue su reina, la reina, su consorte, que fue despedida. Y producto de eso, la gracia de Dios deja una vacante. También conocimos a Esther o Hadasa, la prima de Mardoqueo, que también conocimos en la oportunidad pasada. Hoy nos introduciremos dentro de un nuevo personaje que trae tensión a la historia, pero nunca olvides que Dios es el que ha comandado todas las acciones sobre y en el pueblo de Dios y hacia su pueblo. Y todo lo que el pueblo de Dios ha vivido hasta el día de hoy ha sido por la intervención divina de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, de nuestro mismo Dios. Quiero tener una palabra de oración antes de dar inicio a la exposición de la Escritura. Padre, como siempre, acudimos a ti, primeramente dándote gracias por el gran privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de ser exhortados por ella, poder crecer y examinarnos ante ella. También gracias te doy por este medio, por la tecnología, por las redes, por las ondas hercianas en la radio. Y te pido por cada persona que hoy y en lo adelante se conectará para recibir este mensaje. Te pido por mí mismo en este momento que me mantenga fiel a la exposición de tu palabra y que podamos ser bendecidos por ella. Que el poder de tu palabra se haga manifiesta este día y en todo momento para cambiarnos, para transformarnos, para dejar profunda huella en nuestra vida y que tu palabra traiga confianza a nosotros, esperanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el segundo sermón de esta serie, Esther y el anillo de poder. Sabremos en lo adelante por qué el nombre de la serie, Esther y el anillo de poder. Se va a ir desarrollando la historia, una historia apasionante, una historia que se desarrolla posterior a la caída del imperio babilónico. Ya instaurado el imperio medo-persa, ha muerto el rey Ciro I, Ciro el Grande, ha muerto Darío, su hijo, Darío el Grande. Es una monarquía y ahora queda a cargo del imperio persa, el imperio más grande conocido hasta ese momento sobre la tierra, solo luego después del imperio babilónico. Ahora queda su hijo, que es Jerjes I, o el nombre con el que le conocemos en el libro de Esther, que es Asuero. Es una historia que nos atrapa, es una historia con muchos detalles. El escritor no lo conocemos, no sabemos quién escribió el libro de Esther. Lleva el nombre de lo que creemos que es el personaje principal de la historia, Esther, que ya ha sido colocada en el reino, ha tomado la vacante que ha dejado la reina Vasti, la consorte del rey Asuero, porque no quiso hacerle caso. Y sabemos y expusimos en nuestra más reciente enseñanza las razones que gobernaron su decisión. Creemos que fueron decisiones correctas. La integridad y el honor que Dios ha puesto en el ser humano deben ponerse de manifiesto cada día, deben defenderse.
y no vender los ideales. Un ser íntegro, un ser humano honesto es lo que Dios demanda de nosotros. Eso fue lo que modeló Basti hasta este momento, pero le costó. Y eso habla del costo de la integridad en el ser humano. Vas a pagar una factura muy alta y traerá consecuencias muy altas cuando decidas ser íntegro en esta vida. Y yo creo que Dios demanda eso de nosotros. Esa fue una de las grandes lecciones que recibimos en la enseñanza más reciente, pero ahora se nos introduce. De los 5 personajes, 4 lo conocimos en nuestra primera entrega introductoria de 2 capítulos, capítulos 1 y 2 de Esther. Ahora vamos a conocer a otro nuevo personaje que trae una tensión, pero también hay una historia y hay algo en la antigüedad que sucedió que va quedando en nuestros corazones. Son esas basuras del recuerdo, son esas cosas que quedan en el radar, que enturbian nuestro corazón, la moral, la ética y por supuesto al final nuestra voluntad termina claudicando a cosas del pasado, falta de perdón, falta de amor, desconsideración por los otros, en fin, una historia que va tornando cada vez nuevas caras, nos va mostrando nuevos desarrollos. Te pido que continúes con nosotros porque es una historia que de todo corazón estamos presentando para toda la iglesia, primeramente nuestra iglesia local, a la cual amamos, la comunidad cristiana Los Cocuyos, pero también por las redes, a cada uno de ustedes. No sabemos dónde están, pero Dios sí les conoce a cada uno. Este es el segundo sermón y tiene por título Un exterminio en progreso. Estaremos en el capítulo 3 y quiero tener simplemente, la introducción va a ser cómo va a estar dividido el sermón, van a ser 2 puntos muy bien específicos en su descripción. Versículos del 1 al 6, de 15 versículos que consta el capítulo número 3. Los primeros 6 versículos es el odio de Amán contra los judíos. Vamos a ver cómo el odio en el corazón de una persona cambia completamente, y más cuando esa persona tiene poder. Cuando desde lo más alto del estamento, del gobierno, o quieras tú poner cualquier contexto, esfera de poder, desde lo más alto se le ha dado autoridad a alguien y esa persona tiene un problema de carácter, o tiene deudas, tiene cobranzas que realizar. En el futuro es perverso ver el personaje de Amán, cómo se desarrolla, pero también se ve la maravillosa mano de Dios obrando milagrosamente, interviniendo dentro de esta historia para dar un final. Nosotros decimos final feliz, pero es el final que Dios ya había tramado desde antes de la antigüedad, y era reivindicar a su pueblo. Lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel en la antigüedad, primeramente en el libro de Deuteronomio, a través de Moisés, lo sabemos, Dios le había dicho: cobraré cada una de las deudas que el pueblo de Amalek, los amalecitas, tengan contra mi pueblo. Y luego el Señor reedita esas palabras al rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. A través de Samuel llega ese encargo al rey Saúl, pero Saúl desobedece. Y todo eso desencadena una gran historia hasta este momento, siglo V antes de Cristo aproximadamente, donde está el rey Asuero, el rey Jerjes. El segundo punto, versículos 7 hasta el 15, será la promulgación del decreto de exterminio. Se hace un decreto, un edicto, y según las normas de la antigüedad en el imperio persa, no era posible derogar un edicto que un rey había proclamado sobre todo el imperio. Por lo tanto, Dios tiene que idearse un plan para desmontar a este edicto y que el pueblo de Dios haya llegado a feliz término en esta historia. Si no, hubiese desaparecido, se hubiese dado un exterminio, se hubiese dado un genocidio en toda la nación, en todo el pueblo que estaba presente en el imperio persa,
Pero Dios cambió el orden que el hombre había cometido en su corazón. Las decisiones del hombre no tienen feliz término cuando piensa en su propia opinión. La decisión del hombre llega a feliz término cuando está sobre la voluntad de Dios. Y eso la palabra lo deja muy claro. Vayamos a leer entonces, capítulo 3, conspiración de Amán, versículo 1 hasta el 15. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Esto era una orden real, una orden imperial. Pero Mardoqueo, no pierdas, ningún detalle de la lectura. La lectura es tan detallista, tiene tanto detalle que ya nos dice la identidad de Amán. Era Agageo, es decir, amalecita. Era un descendiente del rey Agag, rey de Amalec. Verso 3, entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, los sirvientes de la puerta del rey: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué eres desobediente? Verso 4. Y sucedió que después de ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos. No quiero escucharle, no voy a obedecer ese edicto. Se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, para ver si él seguía con su decisión. Porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, tal como sucedió con el rey Asuero, que se llenó de indignación cuando Vasti no le hizo caso cuando le desobedeció. Ahora sucede que Amán está pasando por lo mismo. Es decir, hay un paralelo entre la decisión que toma Vasti de desobedecer la orden imperial y ahora Mardoqueo también toma la decisión de desobedecer la orden imperial. ¿Será que el destino que tomó la vida de la reina Vasti tomará también la vida de Mardoqueo? ¿Será que Mardoqueo tendrá el mismo destino que la reina Vasti llevó adelante? Bueno, la historia nos los dirá, verso 6. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Hay un dictamen, hay una decisión de exterminar a todo el pueblo de Dios. No es poca cosa lo que estamos leyendo. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, ya el que nos narra la historia está colocando el tiempo de los eventos que estamos leyendo. Dice, se echó el pur, es decir, la suerte, el destino, se echó delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Verso 8. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. ¡Wow! ¡Qué rudo! Verso 9. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey. O sea, a sus tesoreros les voy a entregar, si usted firma ese edicto, 10,000 talentos de plata. Ya vamos a conocer esta cantidad exorbitante de dinero que pusieron en manos del rey. Quizás al rey no le hacía falta, pero hombre débil al fin, se dejó influenciar por un hombre de menor jerarquía que él. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán.
hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Esto no está de gratis ahí. Por algo nos están dando la identidad de este hombre, Amán, perverso hombre, Amán. Ya nos dice Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, no me hace falta. Decide tú lo que vas a hacer con esa gente. No tengo nada que ver con eso. Hombre para perverso, hombre para tener debilidad de carácter. Así es el ser humano. Mientras el hombre no esté gobernado por Dios, el hombre es débil en sus decisiones, débil en su carácter. Mi amigo, mi hermano, tú que nos ve hoy o nos estás escuchando a través de Radio Dinámica en este momento, busca en el Señor tener carácter fuerte, que el carácter de Cristo sea forjado en tu vida. No llegues a tomar decisiones tan débiles como tomó el rey Asuero, rey de la nación más poderosa, del imperio más poderoso conocido hasta este momento. Verso 12. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Esto es un edicto imperial, esto no puede echarse para atrás. Ahora hay una sentencia de muerte, hay una orden de un genocidio en contra del pueblo judío. Mis hermanos, esto no es poca cosa. Un hombre que ha llegado a estar incluso por encima del puesto, de la función del rey, del lugar del rey, acaba de convencer a un hombre tan poderoso como el rey Asuero de exterminar a un pueblo completo. En distintas lenguas, verso 13, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, para matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El exterminio tenía que darse en un solo día. Purguen a toda esa gente de la nación, del imperio, hoy mismo. No quiero tenerlos más aquí. El día 13 del mes 12, ese era el día en que habían echado la suerte, el pur. Y ese día, producto de, como dice la tradición, producto de la decisión de los dioses persas, la decisión del destino de los dioses persas, y esto tiene una razón de ser, porque ya sabemos, o aquellos que han leído el libro, te pido que te sumerjas en la lectura del libro hasta el final del capítulo, de los capítulos de todo el libro. Es una historia apasionante. Sabemos qué sucedió después, el día 14, pero lo iremos descubriendo a través o a medida que expongamos la enseñanza, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas se las dieron al saqueo. Todas las posesiones de los judíos las pusieron a disposición de todo el pueblo persa para que los saquearan. ¡Qué cosa tan perversa! Verso 14. La copia del edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Verso 15, final. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Hay una consternación en toda la nación por la decisión de los principales de la nación. ¿Cómo es posible que van a exterminar a esta gente? Mis amados, el odio hacia el pueblo de Israel, y esto no es parte de la enseñanza, pero quiero dejarlo en claro. El odio contra el pueblo de Israel no es histórico. No, aquí estamos viendo que el pueblo de Israel sintió consternación en otro pueblo, en el pueblo persa, en el imperio persa. Se sentían consternados porque sabían que la decisión era una decisión infame, que no debieron haberla tomado. Hoy, muchas naciones
se han convertido en naciones contrarias al pueblo de Israel. Bueno, en algún momento tendrán que rendir cuentas delante del Dios del pueblo de Israel. Eso está claro y eso es lo que ha sucedido a nivel de toda la historia. Bueno, vayamos a desarrollar el primer punto de esta enseñanza de dos puntos. El odio de Amán contra los judíos. ¿De dónde viene ese odio? ¿Por qué el pueblo de Dios ha sido tan vapuleado, tan golpeado, tan perseguido? En el siglo XX se han dado la mayor cantidad de muertes, de asesinatos. Los mártires cristianos abundan en cantidad en el siglo XX, mucho más que todos los mártires de todos los tiempos pasados. En el siglo XX, mucho más reciente, es cuando ha acusado el cristianismo la mayor cantidad de personas que han entregado su vida por la causa de Cristo. ¿Por qué tanto odio hacia el Hijo de Dios? ¿Por qué tanto odio contra todo aquello que signifique la cruz, contra todo símbolo? Hoy incluso las naciones decidiendo, naciones que fueron fundadas con principios cristianos, decidiendo quitar sus símbolos de sus elementos como la bandera, como los himnos, como sus monedas, como lugares que fueron íconos que representaron el pensamiento cristiano, los han desaparecido. Han desaparecido la huella cristiana que cada una de esas naciones había tenido desde su inicio, desde su génesis. Pues todo eso traerá un resultado después. Traerá una cuenta por pagar. Todo eso traerá su huella, dejará su huella. Ojalá hoy podamos recapacitar, volver al Señor. Ojalá naciones hoy se rindan a los pies de Cristo. Ojalá hoy gobernantes puedan tener un poco de tiempo para reflexionar, para enmendar el camino, para corregir los pasos y quitar toda decisión de eliminar símbolos cristianos. Más recientemente, países están eliminando de sus banderas la cruz que los identifica como una nación con un pensamiento cristiano, como una nación que había nacido con una formación y una filosofía y un pensamiento cristiano. Eso dice mucho. Naciones que están dándole la espalda a Dios que las creó. Naciones que están eliminando, negando su fundación cristiana, su elemento fundacional basado en el cristianismo. Tarde o temprano, nuestros hijos pagarán esa factura de la decisión de darle la espalda a Dios. Tarde o temprano, nuestras próximas generaciones acarrearán la decisión que nosotros estamos tomando en el presente. Ese primer punto, el odio de Amán contra los judíos, versos del 1 al 6. Leamos y luego exponemos este primer punto. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán. No sabemos por qué el rey toma esta decisión, una decisión que no tiene piso, pero al fin y al cabo un rey blandengue, un rey débil de carácter, poderoso sobre la tierra, pero débil. Una combinación nefasta. Cuando hay poder, pero cuando hay debilidad de carácter, mis hermanos, no hay límite en las decisiones, no hay cordura y no hay sobriedad cuando se tiene poder, pero no se tiene un carácter fuerte, sino debilidad de carácter. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedat, agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Ya lo está subiendo de nivel, lo acaba de promocionar. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo, el escritor de la historia, empieza a colocar personajes dentro de una línea narrativa de adoración. Había que rendirle pleitesía al hombre. Déjeme decirle, un judío no se le va a arrodillar a ningún ser humano. Ténganlo por seguro que un hijo de Dios, un judío, un israelita, jamás lo verás arrodillándose delante de un Dios. Toda su devoción
y toda su pleitesía y su reconocimiento va hacia el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Ojalá para nosotros como hijos de Dios, hechos hijos de adopción a través de Cristo, gentiles, injertados en el olivo verdadero, en la vid verdadera, tomemos ese ejemplo de los judíos. Mis hermanos, mis amigos, no vale la pena arrodillarnos delante de ningún ser humano. Sí, tú puedes dar palabras de reconocimiento. Tú puedes tener palabras de elogio. Sí, eso no está mal. Tú puedes reconocer la labor de alguien, el legado de alguien, incluso de manera póstuma. Ya la persona no está en este plano, en esta vida de este lado de la eternidad, en este espacio temporal del mundo y de la vida. Tú puedes reconocer el legado, pero de allí a rendir pleitesía y adoración, hay una pequeña línea que el judío jamás traspasará. Ojalá nosotros sigamos ese ejemplo. Y este es el primer ejemplo que vemos, y hay una gran lección de integridad, de honestidad, pero no solamente de eso, sino de lealtad que estamos viendo en Mardoqueo. Mardoqueo en el libro de Esther es un tipo de Cristo, un tipo de redentor que habla nuestra vida hoy. Verso 3. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué no haces lo que se te pide? Y sucedió que después que ellos les habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlo, mira, Mardoqueo, humíllate. Yo no. Mira, Mardoqueo, recuérdate, hay un edicto. Corre por tu vida. Yo no lo voy a hacer. Mardoqueo, la tercera vez que te lo digo, arrodíllate delante de Amán, que es el superior en la nación. Pues no lo hago. Dice la palabra, se lo informaron a Amán, para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, para ver si él se doblegaba o por el contrario persistía en su decisión de no arrodillarse. Y le voy a decir algo, persona íntegra no se doblega. No vas a encontrar que una persona íntegra se doblegue. Los mártires de la antigüedad nos han enseñado que la fe es inquebrantable. Podrán quitar su vida, que es la muerte primera, pero la muerte segunda jamás la experimentarán porque están seguros en las manos del Señor. Y yo creo que esa lección tenemos que tomarla hoy, parte de nuestra vida. Se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba, ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Otro hombre débil de carácter, otro hombre perverso, infame, como suelen suceder y pasar delante de nosotros en este tiempo, inclusive ahora mucho más, personas con poco carácter, pero que tienen mucho poder y que quizás tendrán en su mano la decisión de cerrar iglesias, la decisión de perseguir a cristianos en tantos países en todo el mundo, la decisión de restarle recursos, la decisión de impedir permisos, la decisión de quitar cuanta cosa haya recibido la iglesia por cualquier vía, decisiones perversas que intentan minimizar la labor y el alcance de la iglesia a nivel misional, evangelística, etc. Mis hermanos, ahí está Dios, viendo cada evento que sus hijos están viviendo, viendo cada evento que sus hijos están acusando hoy, producto de un corazón perverso, caído del mundo, enemigo de los hijos de Dios. Amán, Agageo, enemigo de los judíos. Verso 6. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo. Él no solo viene por Mardoqueo, hay algo en el corazón que lo insta, lo motiva, lo mueve, lo motoriza, lo empuja a ir no solamente contra Mardoqueo, sino también contra todo el pueblo judío en todo el imperio persa. Este plan es perverso, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo, tú sabías que, Amán, tú sabías que Mardoqueo era judío. No puede ser.
No puede ser. Judío, le tengo jurada la vida. A los judíos van a desaparecer en un 2x3. Y ahora con todo el poder que tiene, le habían puesto el anillo imperial. Mis amados, estamos frente a un escenario terrible. No sabemos cuál va a ser el futuro. Hasta este momento lo sabemos porque hemos leído todo el texto. El Señor nos reveló su palabra y está la palabra, la revelación especial completa. Ya la conocemos cuál es la historia. Porque los designios de Dios y sus decretos y sus propósitos han de cumplirse cabalmente. Ninguna decisión que el hombre trame, pública o privadamente, cambiará ni en un pequeño milímetro la dirección de los decretos, decisiones y propósitos de nuestro Dios. Lo que Él ha dicho que haría, lo hará cabalmente. En su momento, Dios lo hará. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. El versículo inicial dice, después de esto, ¿después de qué? Recuerden que finalizando el capítulo 2, está la historia de un evento que Mardoqueo descubre. Es el magnicidio que se había tramado de manos de 12 eunucos para quitar la vida del rey Asuero. Mardoqueo se había enterado, se lo comunica a Esther, Esther se lo comunica al rey Asuero en nombre de Mardoqueo. El rey Asuero, como debidamente debió haber hecho, envía a hacer una investigación. Los resultados es que positivo, sí, iban a quitarme la vida. Eliminan a estos 12 eunucos, eso se toma nota en el libro de las crónicas del rey, pero se olvida y no hacen nada con Mardoqueo. El hombre que fue leal a su rey no recibió recompensa. Mis amados, los hijos de Dios no reciben recompensa del hombre. Mis hermanos, lo voy a volver a repetir y creo que esto debe quedar en nuestros corazones. El Hijo de Dios no recibe recompensa del hombre. Recibe recompensa de su Dios directamente. Pero el hombre del mundo, tipo Mardoqueo, sí recibió una recompensa del hombre. Recibió el anillo imperial y lo pusieron por encima de los príncipes. Incluso está por encima del rey, porque ahora todos los sirvientes en el palacio del rey, a la puerta del rey, tenían que inclinarse delante de Amán. Este hombre tiene un poder ilimitado. Vaya qué combinación tan perversa. Un poder ilimitado con una debilidad de carácter. Bueno, lo estamos viendo con Amán. Hay un gran contraste entonces. Un hombre íntegro, fiel y leal como Mardoqueo. Se olvidan de él. No hay un reconocimiento, pero Mardoqueo no vive por el reconocimiento del hombre. Mardoqueo quiere entregar su vida para salvar al pueblo. Mardoqueo es tipo de Cristo en esta historia y en el Antiguo Testamento. Amán, un hombre débil con mucho poder, recibe el reconocimiento del rey. Bebe el vino imperial con el rey, es decir, los valores intercambiados en todo el mundo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La misma denuncia del profeta Isaías en los capítulos iniciales de su libro, que tiene el mismo nombre. A lo bueno le dicen malo, la justicia pervertida. Mis amados, ¿les parece que hay algún parecido con la actualidad? Nuestra justicia pervertida, nuestras leyes yendo en contra del designio divino, nuestros currículum académicos borrando todo lo que tenga que ver con Dios, con religión, con espiritualidad, todo lo que tenga que ver con Dios y lo que esté relacionado con Él. No queremos nada que ver con eso, pues tarde o temprano nuestras naciones acusarán esa decisión. No sabemos cuáles fueron las razones que el rey tuvo para colocar a este hombre en tan alto cargo. No lo sabemos. Pero debió haber sido ascendido Amán, o por el contrario, Mardoqueo debió haber sido ascendido. Pero el hombre de Dios no recibe prebendas del hombre de este mundo. El hombre de Dios recibe la gracia directamente del cielo. Y eso debe estar claro. Mi hermano, nunca espere prebendas del hombre en esta tierra. Nunca espere la gracia barata del hombre en esta tierra. Busque la gracia divina
que viene del cielo solamente. Ese es el ejemplo que nos está dando Mardoqueo. El rey ha honrado a este hombre. Vaya qué decisión tan infame, ilógica, pero así actúa el hombre en la carne. Pero vemos algo que no debiera de sorprendernos y algo que es un denominador común, o debería ser un denominador común, y es la lealtad de Mardoqueo hacia Dios. Mardoqueo se mantiene leal a su Dios. No se menciona a Dios en todo el libro de Esther. Ahora, por el contrario, se menciona a Asuero 175 veces en todo el libro. Hay una gran diferencia, hay un desbalance, pero la huella y el olor fragante de nuestro Dios está desde el primer capítulo hasta el final. Y Dios comanda las acciones. Amán está retando a Dios. Cuando Dios va a preservar la vida de su pueblo, Amán quiere destruirla. Tal como sucedió en Egipto. Cuando el pueblo de Dios iba a ser destruido, Dios coloca y promueve en el reino más grande que esta tierra ha conocido, el imperio el imperio egipcio, la nación de Egipto y los faraones con su opulencia, con los grandes casas o castillos que habían construido. Allí llega un hombre, José, el soñador, hijo de Dios. Ella está colocado, promovido a un lugar de eminencia. Le dan a su esposa, que es egipcia, le cambian el nombre, lo visten con ropa egipcia, colocan anillo real egipcio, y todo eso para Dios demostrar su gloria, su poder y rescatar a su pueblo. El faraón desapareció. Egipto no existe como imperio, no se tiene recuerdos de eso, pero sí recordamos al pueblo de Dios, hoy presente en todas las naciones del mundo. En algún momento volverán a su tierra, hoy pasando por un momento difícil, por un quebranto nacional, pero creemos que Dios sigue obrando a favor de su pueblo en todas las naciones del mundo. Y tal como sucede con Amán, no sabemos las razones que tiene Mardoqueo para negarse a adorar a Amán. Creemos que es por lealtad a Dios, pero también sabemos que hay algo en el pasado ancestral. Sabemos que hay algo relacionado con Amalek, con Agag, con el rey Agag, que le dan una orden al rey Saúl, que extermine a toda la nación, que no deje a ninguno con vida, porque históricamente los amalecitas habían sido perversos en contra del pueblo de Dios, y esa factura la tenían pendiente con Dios, no con el pueblo, con Dios. Dios librará cada batalla de sus hijos. Dios librará cada guerra que sus hijos enfrenten en este mundo, y así ha sido hasta el día de hoy. Dios traerá victoria a su pueblo. Su pueblo acusará el rigor de cada batalla. Sí, habrá heridos, habrá muertos, mártires por la causa de Cristo, por la causa divina, pero Dios librará y llevará a feliz término cada batalla y cada guerra que su pueblo, que sus hijos e hijos por adopción, los gentiles, tanto judíos como gentiles, como Pablo dice que hizo un solo pueblo de ellos dos, Dios librará cada batalla. No te quede la menor duda de eso, mi hermano. Y quiero ir al segundo punto de nuestra enseñanza, la promulgación del decreto de exterminio. Este hombre ha llegado a tal nivel de disuadir o persuadir al rey para que extermine un pueblo. El rey no tiene nada que ver con eso. El rey pudo haber decidido, pero ¿por qué tú tomas esa decisión? ¿Qué hicieron ellos contigo? Y Amán tuvo que haber dicho: tengo una cuenta pendiente con esa gente. Tengo una factura pendiente, una piedra en el zapato. Pero Amán no dijo nada, porque el rey no le preguntó nada. Simplemente: haz lo que quieras, no necesito dinero. Mis amados, 10,000 ciclos de plata eran aproximadamente, a precio de hoy, un cálculo aproximado, es una cifra exorbitantemente alta, 18 millones de dólares.
aproximadamente 10.000 ciclos de plata. No sabemos de dónde Amán sacó tal cantidad de dinero. No sabemos si es el mismo dinero del rey que estaba siendo ofrecido al rey. Al final el rey no le hace falta eso. El rey se desentiende, pero él pudo haber tomado una decisión. ¿Tú estás seguro de la decisión que estás tomando? ¿Tú estás completamente seguro de eso? Por cierto, los alegatos que él presenta, que Amán presenta al rey, no tienen veracidad, no son verdad. Es decir, mi amado, el enemigo utiliza la mentira para ir en contra del pueblo de Dios. Y aquellos que tienen poder las están creyendo. Y están yendo en contra del pueblo de Dios. No tengas temor. Al final de la historia, Cristo vence. El libro de Apocalipsis nos habla de una gran victoria de nuestro Rey amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tengas ningún reparo en creer en el Señor. Ten esperanza. No importa que en el presente tengamos persecución. Hayan instituciones perversas que estén yendo en contra de la iglesia del Señor en cada nación. No tengas reparo en creer y tener esperanza que el Señor traerá vindicación a su pueblo y a su iglesia en cada nación. Así lo ha hecho históricamente y así lo seguirá haciendo. Versos 7 al 15 para ir cerrando la enseñanza. En el mes primero, entonces hay un quiebre aquí. Parece que pasa otra historia, pero no es el mismo edicto. Pero nos van a hablar del Pur, que no era más que echar a la suerte, dejar al destino. De hecho, la fiesta del Purín, que el pueblo judío celebra hasta el día de hoy, lo único que tiene de motivación es recordar esta suerte que Amán echó para exterminarlos el día 13 del mes 12. Mis amados, el día 14 se celebraba la Pascua del mismo mes 12. Y ese día 14 el pueblo celebró la Pascua y a partir de ese momento el pueblo de Dios recuerda hasta hoy la liberación que Dios hizo milagrosamente de ellos y cómo la historia se cambió radicalmente para traer redención, para traer liberación, para traer esperanza a su pueblo. Ese Dios que hizo eso en este momento es el Dios en el que yo creo. Es el Dios que predicamos. Es el mismo Dios en que podemos confiar. Es el mismo Dios personal que obra siempre a favor de los suyos, de aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. El año 12 del rey Asuero, 12 años había estado mandando el rey Asuero. Varios años de reina Esther tenemos hasta este momento. Pareciera que en estos 3 capítulos han pasado 2 semanas, han pasado unos cuantos años. Muchos eventos se han generado. Amán ha ido ganando terreno, poder, influencia a tal medida que está de primero al mando en toda la nación persa, en todo el imperio. Se echó el Pur, es decir, la suerte delante de Amán, no delante del rey. Importante este detalle. La suerte no se echó delante del rey, se hizo delante de Amán, se le dio notoriedad, se le dio influencia con esto. Cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. Eso es mentira. Ellos se guiaban por la ley del pueblo, pero no iban a doblegar su vida delante de ningún ser humano. Todas las leyes, porque pagaban los impuestos. Ellos hacían todo lo que el imperio persa les decía. De hecho, ellos podían haberse ido deportados a su nación nuevamente. El rey Darío había dado el permiso para que ellos salieran. Ellos se quedaron. Esther y Mardoqueo, junto con un buen grupo nutrido de judíos, se quedaron. Eso significa mucho. Eso significa una decisión importante que tomó el judío para quedarse ahí. Muchos habían nacido allí, muchos hablaban solamente el idioma persa, no entendían otro idioma, los que habían nacido en este tiempo. Sin embargo, ellos no se iban a doblegar, pero ellos hacían todo lo que la ley decía. Es mentira lo que Amán está diciendo. Y no guardan las leyes del rey, es mentira. Así que no conviene al rey dejarlos vivos.
Si al rey le parece bien, decrétase que sean destruidos. Y yo te soborno, yo te chantajeo, te voy a chantajear, porque te voy a dar dinero para que no tengas problema de finanzas. Y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán. Le acaba de dar más poder. Hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata, no me importa, quédate con eso, no lo necesito. Y también con el pueblo, haz con ellos lo que te parezca, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero. Y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos y a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. Apúrense. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Mi amado, hay una hostilidad, hay un odio terrible en el corazón de este hombre que influencia a un hombre de poder como el rey persa Jerjes. Según los historiadores persas de su tiempo, decían que era un hombre pertinaz en sus decisiones, pero también débil de carácter, lascivo, con conducta lasciva. Eso habla muy mal de una persona que debería ser llamado a ser íntegro, que debería ser llamado a ser el ejemplo para la nación, pues el rey Asuero no tiene ninguna de estas características que podamos reconocer como valiosas, todo lo contrario. Y esto contrasta con el carácter de la reina Esther y contrasta con el carácter de Mardoqueo. Dos personas, dos hijos de Dios, del pueblo de Dios. Eso tiene que hablar a nuestro corazón hoy. Los hijos de Dios contrastan en sus acciones y en sus decisiones con los hijos del mundo. Hoy, ¿hay alguna diferencia? ¿Somos leales al mundo, pero somos desleales a Dios? Eso habla a nuestra vida. Mardoqueo mostró un carácter firme y Esther, a medida que se vaya desarrollando la historia, nos percataremos que es una mujer sencilla, una mujer obediente, que se dejó llevar y educar por Mardoqueo, tipo de Cristo, pero también con un carácter firme a la hora de tomar una decisión. Este libro tiene que hablarnos a nosotros de cómo cristianos en este tiempo posmoderno, un tiempo caído, con tanta exigencia, mantenernos de pie, creyendo en Cristo, sabiendo lo que la palabra demanda de nosotros, cómo reconocer la mano de Dios en medio de nosotros y cómo también responder ante las exigencias del mundo. Hay mucho en juego, está la vida del pueblo judío en juego. ¿Cómo puede cumplir su plan si todos los judíos están ahora con una fecha de vencimiento, 13 del mes 12? ¿Quién rescata a esta gente? ¿Cómo hará el Señor si el hombre más poderoso del imperio va a llevar a feliz término su plan? Todos los factores, todo está a favor de Asuero y de Amán, y el pueblo de Dios tiene todo en contra. ¿Cómo se desarrollará esto? ¿Cómo Dios, a quien no se menciona en el libro, lleva a feliz término toda esta historia? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? ¿Cuáles son las decisiones que estamos llamados a acometer hoy? ¿Quién saldrá victorioso? Pues puedo decirte de una vez, obvio, que Dios saldrá victorioso. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero Dios es soberano y Dios es providencial. El mes 7 menciona un punto importante. Quiero ir cerrando ya.
en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Mis amados, al día siguiente se celebraba la Pascua. Es una fecha que, según la tradición persa, los dioses persas decidieron el destino del pueblo judío, pues Dios está por encima de cualquier dios. Dios decide los eventos y el futuro y el destino y la suerte de todo el universo completo. Mi amado, podrás hacer planes, pero Dios gobierna todos los eventos de este mundo completamente. Los eventos de tu vida y los eventos de mi vida. Y Dios decidió los eventos de su pueblo. ¿Refleja esto un verdadero cambio de poder? ¿Que Amán haya hecho esto? Probablemente sí, pero no hay nadie más poderoso que nuestro Dios amado. Así que esto es una palabra para traer esperanza para nuestro corazón. Esta es una palabra que lo que busca es alentar la esperanza y la confianza en un Dios verdadero. ¿Cómo Dios evitará que su pueblo sea borrado de la faz de la tierra? ¿Cómo va a ser Dios, a través de Mardoqueo y de Esther, débiles realmente, porque no tenían poder? ¿Cómo harán? ¿Qué hará Dios a través de ellos, sus instrumentos, para salvar a su pueblo nuevamente? Estas son algunas de las enseñanzas. Nosotros, como el pueblo de Dios, no deberíamos sorprendernos cuando se descargue la hostilidad del hombre de este mundo en contra de los hijos de Dios, en contra de las iglesias locales, en contra de las organizaciones no gubernamentales con principios cristianos. No deberíamos sorprendernos. Segundo, más bien como cristianos debemos estar conscientes de que el adversario que tenemos no podrá contra nuestro Dios. Nuestra fe está llamada a ser una fe inquebrantable porque nuestro Dios ha demostrado ser un Dios poderoso por encima de todos los imperios. Y aunque las circunstancias de la vida parezcan sombrías, nunca habrá una razón válida para perder la esperanza en nuestro Dios. Mis amados, vamos a tener una palabra de oración. Creo que es suficiente hasta este punto para reconocer la mano de Dios en esta historia. Suficiente estos 3 primeros capítulos para ver la mano prodigiosa, maravillosa y poderosa de nuestro Dios en medio de esta historia. Oremos. Señor, te doy gracias. Hay consternación en mi corazón al adentrarme en una historia como esta y ver tantos factores en contra de tu pueblo. Pero finalmente tú metes tu mano gloriosa. Tú metes tu mano redentora para salvar a tu pueblo nuevamente. Lo has hecho, lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Padre, hasta el fin del mundo cuando venga tu Hijo Jesucristo por segunda vez. Te doy gracias. No es casual la hostilidad que el mundo presenta en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia. Tampoco es casual la intervención de tu mano prodigiosa y milagrosa en cada uno de los eventos de este mundo. Te doy gracias. Seguiremos creyendo en el Dios que está por encima de todos los dioses. Confiamos en ti, Señor, el Dios creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les invito a seguir esta serie. Estamos colocándola en nuestra página en YouTube, nuestro canal Comunidad Cristiana de los Cocuyos. También les pido que nos sigan nuestro programa Ad Fontes. Estamos los días domingos de 8 a 8:55 a través de Radio Dinámica 1490. Es una bendición para nosotros en la Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Primeramente, la bendición es para la iglesia local, luego se extiende a cada uno de ustedes. Es un privilegio seguir ministrando la palabra. Sigan orando por el ministerio local, por el liderazgo en nuestras iglesias locales, para que la palabra siga fluyendo. Sigan orando por cada uno de los medios que Dios sigue usando para que su palabra
siga corriendo y como siempre les digo al final, Dios les bendiga abundantemente.